Vamos a ver el hamiltoniano del oscilador armónico. Los osciladores armónicos es el sistema simple más importante de toda la física, aparece en todos lados. Y entonces ahora vamos a verlo desde la perspectiva del hamiltoniano. Vamos a suponer que tenemos una coordenada Q que tiene un potencial BQ y que este potencial BQ tiene un mínimo. Este mínimo va a determinar un equilibrio estable. Eso lo que significa es básicamente, como habíamos visto, que por ejemplo un potencial de esta forma iba a tener un punto de equilibrio estable en el mínimo. Después estaban los equilibrios inestables, que podía ser, bueno, lo podemos pensar como si fuera una montaña y la pelota que cae en el medio y la que se puede quedar en el medio de la cima, pero se mueve un poquitito y se cae. Todo eso ya lo habíamos visto. Vamos a suponer eso. Entonces, ahora estamos suponiendo que este BQ tiene un equilibrio, podría ser este, podría no, pero es estable. Entonces, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que el mínimo está en Q igual a 0. Q igual a 0, hay un mínimo. Si no estuviera en Q igual a 0, movemos la escala y listo. Entonces, una función genérica, cualquiera que tenga un mínimo en ese punto, ¿no? Que tenga ciertas condiciones, eso de continuidad, todo eso que estamos dejando afuera porque siempre suponemos que las funciones son suficientemente buenas como para que esto valga. Vamos entonces a aproximarlo como BQ, B evaluada en 0, más un término cuadrático, vamos a poner una constante por Q cuadrado. Entonces esto B0 ya está como definido como una constante, C es una constante y la razón por la cual no hay un término lineal que dependa de Q es porque el término proporcional a Q es el que va a tener en cuenta que la derivada de B en función de Q tiene que ser 0 porque tenemos un mínimo justamente. Esto ya habíamos visto que tiene que ver con las aproximaciones que uno puede hablar de Taylor, ¿no? Que uno va fijándose el orden. Bueno, acá tenemos una aproximación de orden 2. De la misma forma, uno puede tirar el término B0 en el sentido de que es una constante que va a mover la altura, si quieren, del potencial. Entonces, si yo lo que valga B0 puedo volver a llamarlo 0, si mi potencial es así y mi B0 en realidad está en, no sé, en 5, lo que puedo hacer es poner el 0 en el 5 y hacer el mismo análisis. Eso, realmente con los potenciales no hay ningún problema. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es considerar entonces una aproximación de BQ cuadrática. Por supuesto que podría tener términos, ya sabemos cómo es, por ejemplo, con Taylor. Puede tener términos cúbicos, cuárticos, etcétera. Pero lo que estamos tomando es que el sistema se desvía del Q0, Q igual a 0, muy poco. Y entonces cuando uno se desvía por algo que es muy poco, los términos cúbicos y cuárticos los podemos despreciar, ¿no? Porque cuando uno toma un número muy chico, una forma de verlo es, por ejemplo, uno toma un número muy chico y elevarlo al cubo, a la cuarta, lo hace todavía mucho más chico. Por supuesto que eh, cuando uno hace al cuadrado también, pero es donde uno elige poner eh, la separación. Hasta acá voy a tomar, hasta cuadrado voy a tomar, y los de orden cúbico, cuártico, etcétera, no los voy a tomar. Eso tiene también una razón de que el término cuadrático, el error que uno hace, no es lo mismo que el error que uno va a tener cuando haga un cúbico, un cuártico, uno puede medir eso. Y este mismo razonamiento se aplica a todo tipo de sistemas, no solo puede ser resortes, péndulos, ondas oscilatorias, ondas electromagnéticas, etcétera. Entonces, bueno, esto creo que ya lo escribí alguna vez. El lagrangiano vamos a tener la energía cinética y el potencial, que en este caso va a venir dado por k sobre 2x cuadrado. Ya hablé de esto, lo había relacionado con los resortes. Si uno toma este lagrangiano y hace un cambio de variable, llamar q igual a
km a la 1/4 x. Acá me olvidé un cuadrado. Si uno hace ese cambio, uno obtiene un nuevo lagrangiano que va a ser, bueno, entonces podemos tomar acá q sobre km a la 1/4 va a ser x, y al derivar vamos a tener lo mismo. Entonces nos queda m sobre 2, pongamos de esta forma, q punto km todo a la 1/4, hay un 4, acá también estos son 4, todo al cuadrado menos k sobre 2 q km a la 1/4 al cuadrado. Y entonces lo que nos queda es m sobre 2 q punto cuadrado y k por m a lo medio menos k sobre 2, otra vez q cuadrado y otra vez km a la 1 medio. Bueno, entonces ahora tenemos un m con un medio, esto queda m menos 1 medio, m a la 1 menos 1 medio, que es m a la 1 medio. Vamos a tomar raíz de m. Acá hay un raíz de k. También hay un 2, que lo quiero poner a un lado, lo voy a poner acá. Y hay un q punto cuadrado. Menos, y acá pasa lo mismo pero con la k. K a la 1 menos 1 medio, queda un raíz de k. Hay un 2, hay un raíz de m, porque hay m a la 1 medio. Y hay un q cuadrado. Acá tenemos un raíz de m sobre k y raíz de k sobre m. Raíz de k sobre m lo vamos a llamar omega. Si hacemos ese cambio nos queda 1 sobre 2 omega q punto cuadrado menos omega sobre 2 q cuadrado. Esta es otra forma entonces de escribir el lagrangiano en función de estos q's. ¿Qué ocurre con el hamiltoniano? Bueno, en este caso va a ser p por q punto menos L. Vamos a ver qué es P en un segundo. Vamos escribiendo el lagrangiano, que lo tenemos acá. Eso es entonces menos 1, 2 omega q punto cuadrado más omega sobre 2 q cuadrado. Y para saber quién es P necesitamos entonces esto es el momento conjugado. El momento conjugado viene dado por la derivada del lagrangiano en función de dq punto. Entonces, vamos hacia ahí, la derivada del lagrangiano en función del q punto es derivar el lagrangiano en función del q punto, baja un 2, se cancela el 2, queda q punto sobre omega. Q punto sobre omega, esto es P. Si P es igual a Q punto sobre omega, Q punto es igual a P por omega. Y por si lo necesitamos, Q punto cuadrado es P cuadrado omega cuadrado. Dicho eso, continuamos. P lo voy a conservar, pero Q punto quiero que se convierta en P omega. Eso hace que tengamos P cuadrado omega menos 1 sobre 2 omega Q punto cuadrado, que es P cuadrado omega cuadrado, más omega sobre 2 Q cuadrado. Entonces tenemos P cuadrado omega menos 1 omega se va con este omega, queda P cuadrado sobre 2 más omega sobre 2 Q cuadrado. Acá me queda un omega, ¿no? Porque se cancela el cuadrado con un omega. Y entonces tenemos P cuadrado omega
menos un medio de p cuadrado omega, eso queda p cuadrado omega sobre 2 más omega sobre 2 q cuadrado. Y entonces saco factor común omega sobre 2, queda p cuadrado más q cuadrado. Este es el hamiltoniano, entonces en esas coordenadas, escrito en función de p y de q. Bueno, podemos ver en esta formulación hamiltoniana la simetría que hay entre las q y las p, ¿no? En este sentido, de cómo está escrito. Vamos a aplicar ahora las ecuaciones de Hamilton. Recordemos, las habíamos escrito sin probar bien, que era menos la derivada de h en función de qi, y qi punto era dh de pi. Bueno, y podemos aplicar esto al hamiltoniano que tenemos acá. Entonces podemos ver que manteniendo la notación, pi punto va a ser igual a menos la derivada de h en función de q. Vamos a tener un 2 que baja y un omega q, y con el menos se lo agrego acá, y el qi punto va a ser ahora la derivada en función de p, baja el 2, queda un omega p. Bien. Bueno, estas son entonces las ecuaciones vía Hamilton. Si hubiéramos hecho las ecuaciones de movimiento vía Lagrange, hubiéramos llegado a q punto punto igual a menos omega cuadrado q. Es una sola ecuación, pero de segundo orden. Como hemos dicho, las de Hamilton son dos ecuaciones, pero de primer orden. Entonces, podemos decir que hay una cierta equivalencia entre, obviamente, una ecuación de segundo orden y dos de primer orden. Si derivamos la segunda ecuación de Hamilton en función del tiempo, entonces nos va a quedar q punto punto igual omega p punto. Ahora utilizando la primera ecuación que nos dice que q punto es, perdón, la primera acá, p punto es igual a menos omega q, entonces p punto menos omega q nos va a quedar que q punto punto es igual a menos omega cuadrado q, que es exactamente. Ahí pudimos ver cómo se deducen de una a la otra. Acá esto simplemente mantuve la notación, pero podría haber sacado, porque si no acá tendría que poner una i y otra i. Pero podemos también considerar en este caso que solo tenemos las coordenadas p y q. Bueno, ¿hay alguna formulación que es mejor que la otra? Bueno, eso también va a tener que ver con cómo se van a usar para las otras teorías, como puede llegar a ser relatividad o mecánica cuántica. Otra cosa importante es que las ecuaciones de Hamilton nos muestran funciones que dependan de p y de q, y esto nos asocia con lo que dijimos de que las ecuaciones de Hamilton tienen que ver con el espacio de fase de p y q justamente. El espacio de fase es de dos dimensiones y se puede ver las trayectorias del oscilador en el espacio de fase. Se va a poder ver por cómo es, que es un círculo alrededor del origen. Como el hamiltoniano se va a conservar en este caso, entonces lo que tenemos es que esto, en particular p cuadrado más q cuadrado, va a ser constante en el tiempo. Por eso, como eso va a ser constante, vamos a tener un círculo con estas dos variables. Cuando nosotros veamos el gráfico en el espacio de fase, va a ser un círculo donde nos va a mostrar la oscilación, que el q va a ir positivo y luego va a volver, que es lo que esperamos también, por ejemplo, de un resorte, que vaya, después vuelva, vaya, vuelva, pero también nos muestra que el P va y vuelve, también oscila. Esto es lo que nos deja ver el espacio de fase. Y por supuesto, uno podría tener otras órbitas dependiendo de la cantidad de energía, pero como acá se conserva, siempre tiene que tener la misma cantidad de energía. Y si bien este caso es simple, en general el movimiento de un sistema a través de un espacio de fase es mucho más complicado y mucho menos simétrico. Pero el hecho de que el punto de fase se mantiene en un contorno de energía constante, esto es universal. Y esto es porque como la derivada temporal de h era cero, entonces el h tiene que ser una constante y eso es lo que da lugar a esto.